Buenas, me presento nuevamente. Me llamo Ángel Elías Cayata Barrantes. En esta ocasión vamos a tratar o se va a presentar el cómo se usa un osciloscopio en el multisim. Para el primer experimento usaremos el osciloscopio para medir el voltaje. En este caso se tiene una fuente de corriente continua conectada al osciloscopio y una resistencia en la cual no va a afectar a la medición, en este caso el voltaje. Como se observa aquí en el gráfico, cada casilla, cada cuadrito tiene unas dimensiones de 5 por 5, en este caso sería voltaje. Y como se puede observar acá, la medición del voltaje es acertada, ya que sería mayor a 10 y acá sería 12. Solo que en este osciloscopio no presentan el valor exacto. Así sería para cualquier valor. En este caso pongamos 10 y hacemos funcionar el programa. Es en la segunda línea, que sería 5 por 2, que sería 10. Ahora para 15 hacemos funcionar el programa y sería en la tercera línea, que es 5 por 3. El valor es 15, es correcto. Ahora para el siguiente es el enunciado B. En este enunciado nos dicen que dos fuentes de corriente, o sea, de fuentes de corriente continua se, se conectan al osciloscopio. En este caso se lo representé de esta manera y al funcionar el osciloscopio, las medidas, como ven acá, como se observa, es 5 voltios y 5 voltios respectivamente, cada cuadrado como referencia. Por tanto, o sea, los valores, el amarillo sería para el primer voltaje, el voltaje 1, y el celeste sería para el voltaje 2. Y como se observa, ambos valores coinciden visualmente con los valores colocados en cada fuente. O sea, si al funcionar el programa si, en cambio, si cambiamos el nivel de referencia, puede mostrarse visualmente mucho más pequeño o mucho más grande. Como en este caso ambos tienen medida de 2 voltios cada cuadrado, se nota más la diferencia y se puede observar de manera más clara la diferencia. Ahora, para el enunciado número 3, primero vamos a ver cómo funciona el osciloscopio con un generador de onda. Acá está, de esta manera conectamos el osciloscopio con el generador de funciones y nos da esta onda, pero esta onda es generada por estos valores de frecuencia de 1000 Hz y una amplitud de 5 voltios. Aquí se puede observar que, o sea, también tiene un nivel de referencia que se presenta en estos tres cuadros que son usados como escala, como aquí mismo dice. Al aumentar esto, se nota, o sea, la amplitud de la onda es visualmente más pequeña y al aumentar esto, se podría decir que la visión para la frecuencia aumenta o disminuye. Y con eso podremos trabajar el siguiente enunciado que nos pide usar el osciloscopio para medir la función o la onda de una fuente de corriente alterna. En este caso, los valores que he puesto son 180
voltios y 100 Hz. Al hacer funcionar el programa nos da esta onda con este nivel de tiempo y con este nivel de voltaje, con esta escala de voltaje. Y al medimos el más bajo, el punto más bajo y el punto más alto. Y para este caso, el punto más alto sería el que se presenta en el T1, es 200 menos 200, no, ese sería el punto más bajo, menos 252.777 voltios. Y para el T2, que sería el punto más alto, 251.258 voltios. En este caso el voltaje pico sería la diferencia, sería 504.055 voltios. Y el voltaje eficaz sería aproximadamente la mitad de ese voltaje pico a pico. Y esto podríamos probar con diferentes valores. Y obviamente la visualización de cada onda que pueda generar dichos valores va a ser distinto. Supongamos que colocamos 240 y obviamente la amplitud va a aumentar, como se observa, y también aumentaría el voltaje pico a pico en gran magnitud. En este caso sería 672.073, que se aumentó aproximadamente 168 voltios, mientras que acá el valor solo aumentó en 60. O sea, es una relación directa El problema de nos piden conectar dos generadores de función a un osciloscopio. En este caso, el generador de función 1 lo conecté al canal A y el generador de funciones 2 al canal B. El generador de funciones 2 está conectado en el lado negativo, ya que al conectarlo en el positivo, estas ondas se superpondrían y no generaría el gráfico que quiero, que sería en la figura número 3. Por eso se colocó en el lado negativo, para que me genere este tipo de gráficos. En este caso los valores que he puesto son 40 Hz y amplitud de 12 voltios. Como se observa, a una escala de 10 en tiempo y 5 en voltaje. Sería dependiendo de los valores, también la gráfica se observa de manera distinta. Al poner 60 Hz y una amplitud también mayor, que supongamos de 20, obviamente se va a encoger, por así decirlo, el gráfico, y a la vez se va a alargar, o sea, la amplitud va a aumentar. En este caso ya no se logra observar completamente el gráfico, ya que la amplitud es mayor, mucho mayor a la escala designada. Por eso aumentamos la escala y se observa el siguiente gráfico. Obviamente la diferencia de tiempos es menor, ya que la frecuencia también ha aumentado. Como se puede ver, tuvimos que aumentar la escala a 10 para que se pudiera observar correctamente este gráfico. Eso sería el enunciado D, que me piden usar el osciloscopio como un graficador. Ahora el enunciado número E, que es la medida del retardo temporal, que me piden una gráfica que tenga
voltaje, un capacitor y una resistencia, y que la gráfica me genere ondas, como se puede observar en este sistema. Para ello, en el problema E, se creó un gráfico, un sistema, un circuito de la siguiente manera, como se observa, y con los valores que se puede observar, claro. Y al generar la función, se genera estas ondas que, como se puede observar, son similares al enunciado dado, ya que como el voltaje en, la fuente de corriente alterna tiene una mayor amplitud que el otro, y ese es como y esa es la y ahí es y ese es similar a como se muestra en este sistema. Por tanto, el este sería el circuito que me genera dicho gráfico. Eso sería todo para el laboratorio número 2.